Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. A que se acerquen a informar y a que los maestros permitan que sus estudiantes salgan y se integren a esta plática. Se va a dar una información dentro de unos momentos. Estamos invitando a los maestros. La Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, a través del Museo Regional, presenta el 11º Festival Universitario de Primavera, que se llevará a cabo del 18 al 26 de marzo del presente año, bajo el lema Tecnologías incluyentes para la convergencia de ideas. Sé testigo de un nuevo y diferente encuentro. En esta ocasión queremos resaltar lo positivo que ha dejado el COVID, que es el uso de las tecnologías, y cómo éstas se han adaptado para que la vida pueda seguir un curso en todas sus actividades seculares. Desde niños hasta ancianos, todos unidos por la tecnología y separados por una sana distancia. Es por ello que el grupo colectivo artístico, cultural y científico se une para dar a conocer sus actividades, creando así un foro participativo en el que universitarios tengan la oportunidad de conocer y disfrutar estas áreas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar un libro, La Universidad en el Naufragio, el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el conflicto por la modernización, 1991-1992, de la doctora Denise de Jesús Cejudo Ramos. Denise de Jesús Cejudo Ramos es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, doctora en Historia Moderna y Contemporánea y candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en Historia de la Educación e Historia del Tiempo Presente. Es autora de capítulos y artículos en publicaciones arbitradas y coordinadora del libro Revisando el Movimiento Estudiantil de 1968, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal? Agradezco mucho la invitación para presentar el libro La Universidad en el Naufragio, el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el conflicto por la modernización 1991-1992, que pertenece a la colección La Mirada del Búho. Agradezco mucho a la coordinación editorial a cargo de la maestra Mariana Liberet y a Marco Antonio Soto. Primero que nada, pues, estoy muy contenta de compartir con la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora para hablar un poco de los resultados de esta investigación y de por qué decidir que este libro formara parte del acervo histórico de la universidad, para reconocer la historicidad de la Universidad de Sonora y los distintos momentos de álgida polémica política que ha habido en ella. Primero que nada,
Les quisiera comentar por qué surge este libro, cuál es mi interés por escribir, en primer lugar por investigar y luego por escribir este libro. Y eso específicamente, se centra específicamente en los estudiantes de la Universidad de Sonora. Yo estudié la licenciatura en Historia ahí en la universidad, y para mí era bien, me llamaba muchísimo la atención el por qué los estudiantes, por qué no había organización estudiantil, por qué no había protestas, por qué yo veía que en algunos otros espacios, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en la Universidad de Guadalajara, se conformaban distintos colectivos o había representación estudiantil en órganos de gobierno, y empecé a preguntarme qué pasa con los estudiantes de la Universidad de Sonora. Fue así que me acerqué a distintos trabajos y empecé a reconocer momentos en los que los estudiantes habían sido protagonistas de la vida política universitaria. Ahí podemos reconocer los episodios del movimiento estudiantil y popular de 1967, luego los movimientos los movimientos llamados de activistas o los movimientos más radicalizados que aparecieron para los años 70 en términos de cómo se comportaban en el espacio público, y por último la movilización de el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora en 1990. A este último movimiento estudiantil le llaman el de fin de siglo, pero también es como el cierre de los movimientos estudiantiles en la universidad. Según se aprecian distintos textos, en distintos discursos, a partir de ese ya no hay organización estudiantil en la universidad. O sea, en estos 21 años que llevamos del siglo XXI, hace 30 años que no hay una organización estudiantil que aparezca en el escenario público y que dispute la toma de decisiones tanto del gobierno estatal como de los gobiernos universitarios. Entonces yo me hacía la pregunta, entonces ¿desaparecen los estudiantes de la escena política? ¿Desaparece la organización estudiantil? ¿Qué sucede? Si bien yo me estaba preguntando por el final, esto me llevó a recapitular y plantearme un proyecto de investigación sobre el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora. ¿Cuál era mi intención? Hacer una reconstrucción de este proceso, o sea, saber qué pasó, cuáles fueron las condiciones en las que surge un movimiento estudiantil al que se dice que tiene muchas especificidades, ¿no? Que va a tomar distancia de los movimientos estudiantiles de los 70, que va a tomar distancia de los movimientos estudiantiles de los 60. Entonces empecé el proyecto de investigación con una pregunta simple, pero que implica muchísima complejidad al momento de acercarte a las fuentes de información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre 1991 y 1992? Para eso, afortunadamente, empecé a acercarme primero por la bibliografía, por la historiografía, por lo que se ha escrito de este tema, y pude encontrar algunos testimonios como el de la doctora Norma Valle, que fue una participante de esta movilización estudiantil, quien ya va dejando por ahí marcados las líneas generales, ¿no? Luego trabajos como el de Joel Verdugo, en el que también nos decía, este es un movimiento especial, este movimiento va a tomar distancia de los 60 y 70 en términos discursivos, en términos de cómo se presentan públicamente, en el tipo de protesta pública que hacen. También había hablado un poco de esto Armando Moreno Soto y Juan Pablo Durán. Entonces yo parto, por supuesto, de lo que ellos empiezan a construir, al igual que Cuitláhuac Calaviz, y empiezo a acercarme a distintas fuentes de información. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las fuentes que se habían retomado para escribir sobre ellos eran o la prensa o los mismos testimonios de los estudiantes. Entonces, ¿qué me interesaba a mí? ¿Qué tendría que hacer distinto para reconstruir el conflicto? Reconocer que los estudiantes no estaban solos dentro de la contienda, de la disputa política, sino ir reconociendo a otros personajes. Entonces, para ello me acerqué primero a reconocer distintas fuentes de la prensa,
El Imparcial, El Sonorense, los medios del momento. Y también algo muy importante, lo que quedó como el archivo del CEU en el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, que fue donado por los ceucistas, ¿no? Y algo que me abrió muchísimo también, me abrió muchísimas vetas de investigación, fue el proyecto del doctor Aarón Grajeda en el Departamento de Historia y Antropología, que se dedicaron, un proyecto sobre esta movilización, y que se dedicaron a buscar videos del momento, y a partir de su digitalización, estos fueron fuentes riquísimos que me permitieron a mí empezar a contrastar versiones, empezar a reconocer a distintos actores, a escucharlos, a verles el rostro, a identificar distintos momentos de la movilización también a partir de sus discursos. Entonces, metida en esta cantidad de información y tan difícil de conocer como son los videos y las narraciones en prensa, es que ya decidí cómo construir la narración. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Regularmente me hacen la pregunta, siempre inicias por el movimiento estudiantil, pero ¿qué pasó en la universidad? ¿Qué se estaban disputando? ¿Por qué hay un movimiento estudiantil? Entonces, eso es lo que el libro busca reconstruir, ese escenario de participación política de los universitarios, entre los que están los estudiantes aglutinados en el CEU, y reconocer cuáles son sus distintas participaciones, sus distintas posiciones. ¿Cómo surge este conflicto? Yo lo que intento proponer en este libro, y que ustedes podrán revisarlo entre el capítulo 1 e inicios del capítulo 2, es que hay una tradición política, hay una cultura política universitaria que va definiendo los lugares en los que se toman las decisiones. Desde los primeros momentos en que se empiezan a organizar los estudiantes en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, después en distintas agrupaciones mucho más dispersas, vamos reconociendo ahí un interés estudiantil en participar. Pero van a ser los años 80, la década del 80, en que vamos a encontrar a los estudiantes tremendamente participativos, pero esto es bien importante, dentro del máximo del órgano de gobierno, del Consejo Universitario, donde van a tener representación y voz, ¿no? Y una de las propuestas que yo hago de análisis, ¿no?, para discutir, por supuesto, es que cuando justamente en 1991 se lanza una propuesta de una nueva ley orgánica que definía que se tenía que eliminar el Consejo Universitario porque no permitía que caminara la universidad, que se tomaran rápidamente las decisiones, sino, decían las autoridades universitarias de ese momento, se había convertido más que nada en un lastre, decían ellos. Pero otros participantes, como los profesores, como los estudiantes, decían, no, el Consejo Académico es el espacio en el que definimos nuestra vida universitaria. Bueno, la propuesta de Ley Orgánica 4 se lanza en 1991, es una propuesta entre la Rectoría de la Universidad, apoyada por el nuevo gobernador de Sonora en ese momento, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y ahí empieza la discusión. La Ley Orgánica se promulga para noviembre de 1991, y es cuando los estudiantes que habían estado aglutinados en el Consejo Universitario dejan de existir, digamos, dejan de existir el espacio en el que ellos tenían voz y representación. En ese sentido, pues, quedan ellos sin un cargo específico, y ahí empieza a producirse ya y a nombrarse al Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS. Entonces, lo que yo narro y reconstruyo en este libro es básicamente toda la discusión, toda la disputa que hay desde la llegada del rector Marco Antonio Valencia Arbizu a finales de los años 80, y cómo esto desemboca en una propuesta de ley orgánica que cambia los órganos de gobierno, que modifica, para algunos van a decir que es una ley orgánica autoritaria y antidemocrática,
y otros van a decir que es una ley orgánica que permite salvar rápidamente los procesos económicos, administrativos más relevantes de la universidad. Entonces, en primer lugar, intento hacer eso. En segundo, tengo que reconocer que es una narración que se basa, que por lo menos tiene el eje del movimiento estudiantil, porque yo lo que hago es seguir y reconstruir, poner a los distintos agentes del conflicto, el movimiento estudiantil, el rector, la organización alrededor del rector, la burocracia universitaria, pero mi eje son los estudiantes. ¿Por qué? Porque quiero reconocer cuáles son estas especificidades, qué los hace especiales a inicios de los años 90 a esta movilización estudiantil, y lo que me encuentro son diferentes elementos, digamos. En primer lugar, veo, como les había comentado, una diferencia sustancial entre las movilizaciones de los 70 y los 60. ¿Por qué? Porque el discurso es muchísimo más cuidadoso. El discurso está mucho menos ideologizado, digamos, y trata de mostrarse como neutral hacia la comunidad universitaria y especialmente hacia la sociedad sonorense. Tienen repertorios de acción, o sea, formas de presentarse públicamente como marchas, huelgas, tomas y todo este tipo de repertorios especiales. Va a haber uno en específico que va a ser el que yo creo más importante y el que va a generar una ruptura en los movimientos estudiantiles en esta primera ola neoliberal en México, y que va a ser lograr un debate con las autoridades universitarias y las autoridades estatales televisado, un debate con reglas, un debate con tiempos, un debate sobre ciertos temas que se va a realizar en enero de 1992 y que va a permitir que los estudiantes se expresen públicamente sobre la universidad que quieren, ¿sí? Una de las cosas que pongo en juego en esta discusión es que el movimiento estudiantil del CEU, representado por el CEUS, es un movimiento que propone y que dice, sí, sabemos que la ley orgánica, que el Consejo Universitario tenían fallas, pero creemos que la Ley Orgánica 4, propuesta y respaldada por el rector de la universidad y por el gobernador y por el Congreso Estatal, no es la forma en la que tendremos que cambiar. ¿Por qué? Porque no pone el enfoque en lo académico, sino en lo administrativo. Entonces, yo considero que el movimiento estudiantil encabezado por el CEUS es un movimiento proactivo, que quiere cambiar, que no niega que es necesario el cambio, pero que pone muchos peros a la propuesta de las autoridades universitarias. Y precisamente después de ese debate es que hay digamos, un punto de inflexión en el que ya no se ve, ya no vamos a ver tanto diálogo. Va a empezar momentos de mucha tensión y vamos a ver hacia 1992 una disputa por el espacio, una disputa por el poder ya ahora sí, no es tanto entre la autoridad universitaria, sino entre las autoridades estatales y los estudiantes. Y bueno, para saber un poco más, yo los invito a que revisen el texto como parte para mí, presentarlo en la colección de La Mirada del Búho significa, es muy significativo porque nos permitiría a la comunidad universitaria establecer un diálogo sobre quiénes somos, sobre quiénes fuimos, sobre cuál es la estructura que nos respalda, justamente en estos momentos en los que se discute, se habla sobre cómo debería gobernarse la universidad, cómo debería elegirse al rector, cómo deberían definirse quiénes son y quiénes no son profesores de la universidad. Todo eso está contemplado en la ley orgánica. Muchos movimientos estudiantiles se han librado a lo largo de México por las leyes orgánicas, o sea, cómo nos organizamos, dónde tienen voz y dónde no tienen voz los estudiantes. En ese sentido, creo que este libro aporta, o por lo menos invita al diálogo, ¿sí? Invita al diálogo, invita a los estudiantes a reflexionar sobre su lugar en la universidad,
¿Cuál es nuestro lugar en la universidad? ¿Debemos hablar? ¿No tenemos que hablar de cómo se organiza? ¿Somos nada más los estudiantes agentes que están de paso? ¿Solamente vamos a recoger información o también somos parte de la construcción de la universidad? Eso es algo que tendríamos que plantearnos para pensar nuestro lugar en la universidad. Yo en los últimos años me han preguntado que si esta ley orgánica generó la apatía de los estudiantes, y eso es algo que quizá todavía no puedo responder, pero que podríamos empezar a preguntarnos con distintos casos a lo largo de América Latina, a lo largo de Europa, si todos estos planteamientos de leyes orgánicas que sacan a los estudiantes de los espacios de representación y de los espacios de deliberación sobre el deber ser de la universidad, si es eso lo que genera la apatía política, ¿no? Organizarnos dentro de la universidad. No lo sé, pero el caso del Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora nos invita a reflexionar sobre eso. Les agradezco muchísimo su atención y espero que podamos conversar en vivo en cualquier otro momento sobre esto. Y los invito siempre a pensar, ¿para qué están en la universidad? ¿Para qué estamos en la universidad? ¿Y cuál es la finalidad de la universidad? Les agradezco mucho.